Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición de Es la tarde en Valencia. Es jueves 2 de abril. Es un día duro porque seguimos recibiendo cifras de muertos, cifras de contagios. Seguimos viendo que el coronavirus pues está asolando la península, está asolando por supuesto todos los territorios. Vemos con preocupación y con gravedad. Leemos que los test que llegaron, Sanidad usará 1 millón de test que los epidemiólogos creen que no son fiables. Eso es uno de los titulares del Diario de las Provincias. Pero hoy, en este programa, en el que nos van a acompañar Cristina Seguín. Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos va a acompañar también Federico Barona, que está solventando unos pequeños flecos con el micro. Pero tenemos para que nos hable de algo que ha salido hoy y que es gravísimo y que preocupa a todos. Los datos del paro. Don Daniel Lorenzo, director regional de Randstad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joseca. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Como sé que tienes también una agenda, porque la vida sigue y aunque lo hagamos todo desde el universo digital, tenemos compromisos, habéis lanzado ya, y hoy han hablado en Es Radio Nacional, en las noticias, con una de las encargadas de Randstad Research, un informe titulado El impacto del COVID-19 en el mercado laboral es de 1 millón de personas en marzo. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que ha sido el peor dato de la historia desde que se tienen registros en cuanto a registros de paro. En este mes, en solo un mes, España ha perdido los mismos empleos que en nuestra mayor crisis en 2008. Para que veamos un poco cómo nos ha afectado estos datos de paro, tenemos que ver que en marzo del 2020, afiliados a la Seguridad Social, hemos bajado a 19.006.760 empleados. Esto es un decrecimiento de 243.000 personas, 243.000 personas. Para que os hagáis más o menos una idea, esto en la serie histórica, el peor año que tuvimos fue en el 2009, que los afiliados a la Seguridad Social descendieron en 54.000. Imaginaros el dato de esos 243.000 que han caído en un solo mes. ¡Qué barbaridad! Esto, es que claro, se pulveriza, se pulveriza cualquier marca negativa, se está pulverizando. Sí, además el problema también aquí es que la pérdida acumulada de afiliación es todavía mayor, porque si bien es cierto que la media de marzo es esos 19 millones de empleos, realmente a 31 de marzo, es decir, si nos vamos al dato final del mes, vemos que son 18.445.436 empleados que hay afiliados a la Seguridad Social. Es decir, la pérdida es todavía mayor de 800, o sea, son 851.000 personas las que ya no están afiliadas a la Seguridad Social. O sea, el ritmo es brutal. Tenemos que comprobar que los datos de paro son con la primera mitad del mes de marzo, donde hemos podido estar trabajando, y nosotros creemos que en el mes de abril todavía va a ser peor. ¿Por qué? Porque será un mes completo, vengamos arrastrando, todavía falta por contabilizar muchas personas que están todavía en situación de ERTES y claro, nosotros estamos viendo que esto además ha afectado a todos los sectores, o sea, prácticamente todos los sectores. En comercios han perdido 34.000, en construcción 39.000, en actividades administrativas y servicios auxiliares 39.000, la hostelería el más fuerte afectado con 61.000 y sin embargo hay un sector que está cambiando la tendencia que es la agricultura, que está creciendo en empleos en 3.642. Y vamos viendo por comunidades autónomas, también vemos que están muy afectadas todas las comunidades autónomas, excluyendo Baleares, porque sí que es cierto que Baleares estaba teniendo un buen comportamiento a principio de mes, lo que sí vemos que clarísimamente en los datos del paro está afectando, han subido en un mes en 302.000 personas, lo que ya nos sitúa en un nivel de parados en España de 3,5 millones y si vemos esas 302 personas en serie histórica acumulado, lo que vemos es que el peor marzo fue el del 2009, donde los parados crecían en 123.000 personas. O sea, claramente pulverizamos todos los récords. Lamentablemente creemos que va a ir a peor, o sea,
que todavía hay parte de la caída que no está contabilizada, son todos esos trabajadores que están en situación de ERTE, que los veremos en el mes de abril, ¿no? O sea, que todavía pensamos que vamos a seguir en esa caída. También no es que haya, a ver, una duda, una consulta. Ya sé que no puede haber, y ahora mismo menos, una receta mágica. Pero, ¿algún consejo a los que nos escuchen, y muchos seguro ya estén en paro o estén en un ERTE o tengan miedo de si vuelven o no vuelven? ¿Algún consejo? No sé, se me ocurre, por ejemplo, algo, y con cariño, pero busque usted también ya cualquier tipo de formación online, que existe mucha, y cualquier formación para ir un poquito, como se dice a veces, reinventándose. No es no es soy mecánico y me voy a hacer ahora de repente ingeniero informático o abogado, pero sí, sí que hay esto, cosas que uno puede ir Joseca, aprendiendo, ¿no? Y reinventándose, pero un poquito ya, por lo que pueda venir. pues sí, yo creo que esto, Joseca, lo que nos obliga a todos es a reinventarnos, ¿no? Por un lado, hablabas del tema de la formación y, bueno, pues recordar que no se puede hacer formación presencial, pero sí formación online o formación e-learning, que además para los empresarios recordar que esta formación e-learning está bonificada por la Fundación Tripartita, con lo cual, si usted, señor empresario, tiene trabajadores en situación de ERTE, les puede dar esa formación online, esa formación e-learning, y les será bonificada a través de la Fundación Tripartita. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros sí que estamos viviendo, como sabes, en Randstad nos dedicamos a buscar trabajo a la gente y buscar empleados a las empresas. Hoy en día las empresas de hostelería están bajando su volumen de contratación, pero nos encontramos con otras empresas, como pueden ser las empresas de alimentación, todos Eso los estaba interproveedores pensando. de Digo, el Mercadona. sector de la distribución estará a tope. El sector de la distribución, las grandes superficies, los grandes supermercados o el sector, como hablábamos antes, de agroindustria en el campo, pues el otro día daba el dato el señor ministro en televisión que faltaban 150.000 trabajadores para recoger las frutas y verduras de nuestros campos. El problema que se encuentra el sector agroalimentario en España es que, primero, es muy estacional. Segundo, muchos de estos empleados del sector agrario venían de otros países, como puede ser Marruecos, como puede ser Rumanía, y hoy en día las fronteras están cerradas. Otro problema adicional es proveer a estos trabajadores de equipos de protección individual, y otro problema es la movilidad. Anteriormente, pues llenaban un autobús al completo y lo llevaban a un campo para recoger, o una furgoneta. Hoy en día Claro, no pueden ir llenas, con lo cual son salarios muy bajos. Estas personas tienen que desplazarse. Antes se desplazaban 4 o 5 en un coche, ahora solo pueden ir un máximo de 2, con lo cual es mucho más caro. Y ya empezamos a oír problemas de si no recojo ahora el producto, lo voy a perder, ¿no? Entonces nos encontramos en situaciones curiosas de crecimiento de paro fuerte y, por otro lado, necesidades de empleo en otros sectores. Claro, completamente. El escenario en una semana ha dado como un vuelco, el universo online se ha activado para todo, y luego también, como bien dices, en empresas como en Randstad, de repente notáis que hay otro tipo de demanda, que hay otro tipo de carencias que tenemos que cubrir. Tanto que hablábamos aquí siempre de la brecha digital, del salto tecnológico, y como bien decías antes, no ha habido ninguna otra forma que, como se suele decir en el refrán español, la letra con sangre entra. Hemos tenido que adaptarnos todos, hasta el más pintado tiene ahora ya perfiles en redes o en cualquier plataforma de telecomunicación para poder comunicarse, y también a nivel profesional se está teniendo que hacer esa reconversión. El panorama... Como bien sabes, Joseca, yo soy madrileño, mi madre está allí en Madrid y nunca había visto a mi madre manejar tan bien la tecnología. O sea, ahora ya maneja Skype, maneja Zoom, maneja Hangout, todos los programas para poder hacer videollamadas, que jamás pensé que íbamos a estar así, ¿no? Bueno, pues eso es la parte dura, es la cantidad de gente buena, de gente cercana, y de gente que se está marchando, y de gente que está muriendo, y lo duro que está siendo. Sí. Pero bueno, ese análisis, pues sí, ese análisis necesario. Puede ser un poco, como siempre en estos casos, más frío, pero necesario de los datos que has hecho, como siempre, brillante. Y yo sé que tienes ahora más obligaciones, pero te quiero agradecer
que hayas querido estar hoy, en este jueves 2 de abril, aquí en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio Valencia, y que nos hayas explicado también, como director regional de Randstad, esos datos que hoy salían, que hoy conocíamos y que seguiremos analizando y comentando de las cifras del desempleo en España. Muchísimas gracias, Daniel Lorenzo. Pues gracias a vosotros, un abrazo, Cristina, y un abrazo, Federico. Espero poder coincidir con vosotros en próximas tertulias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Y nosotros seguimos ahí en la tertulia. Federico Barona, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues estupendamente, bueno, todo lo estupendo que se puede estar después de este confinamiento y analizando la economía que nos espera cuando acabemos aquí. Más que después dirá durante este confinamiento, porque estamos en... yo no sé si en el Ecuador o estamos en el primer tercio. Yo creo que ahora quedan unos 20 y otros 20 quizá días, que tampoco... Sí. A mí tampoco a mí me da pena lo que está ocurriendo a nivel global, lo digo siempre, pero personalmente eso de se me cae el techo encima no me ha ocurrido. Soy honesto, lo único que me da mucha pena todo lo que está ocurriendo, no es una situación nada agradable ni voluntaria, pero yo lo estoy llevando. ¿Cómo lo está llevando usted? Que también es una persona que siempre se mueve, que tiene reuniones. Yo lo estoy llevando bien. Lo que pasa es que el gobierno, con los planteamientos que está haciendo, nos lo va a hacer llevar bastante mal. Y me explico. O sea, aquí había que sostener dos cosas, básicamente, y lo hemos hablado alguna vez. Sostener el empleo, el mal empleo que ya teníamos, porque no nos olvidemos que venimos de un 14% de paro y un 32% de paro juvenil. Sostenerlo, y para eso había que sostener las empresas. Pues ni una cosa ni otra estamos haciendo. La liquidez no está llegando a las empresas como tenía. Y luego la disposición normativa que se está generando con todos los proyectos, reales decretos, anulaciones de reales decretos, explicaciones de reales decretos que se está haciendo, tampoco está ayudando a que el empresario ni los trabajadores tengan claro cuál es su situación en estos momentos. Hoy salía la ministra intentando explicar lo que era un ERTE, estaba 30 segundos y no ha conseguido explicarlo. O salía el ministro de Consumo diciendo que nos teníamos que felicitar porque las apuestas deportivas habían bajado. Claro que han bajado, si no hay eventos deportivos, es increíble. ¿Cómo van a haber apuestas deportivas? Quiero decir, al final estamos metidos en un caos, la liquidez no está llegando a las empresas, no se han empezado a contabilizar los ERTES. Hoy la ministra quería explicar que no los van a contabilizar dentro del paro. Bueno, es una forma de ver la vida, pero vamos, no es la más adecuada. Y la verdad es que con bastante pesimismo, porque además soy de los que pienso que no es momento de hacer política, no es momento de ni asustar a la gente con nacionalizaciones, con expropiaciones, ni nada de eso, sino que es momento de luchar todos, de arrimar el hombro de todos y de conseguir, el objetivo sería conseguir estar igual de bien o igual de mal que estábamos el día 13 de marzo. Cosa que... Bueno, pues que ya es pedir mucho. Cristina Seguí, nos estás oyendo, estás aquí, estás en la tertulia. ¿Qué tal? Perfectamente, aprendiendo cada vez que habla Fede. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque tú también, que además muchas veces cuando no podías venir a la radio, y lo hablábamos, era porque estás presente en muchos programas de televisión y radio en Madrid, por lo tanto eras como tantas otras personas, pero eras una de esas personas que se mueve mucho, que viaja, que va y viene, de repente, pum, uno así encerrado en su casa. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Todo vía conexiones telefónicas? ¿Cómo está siendo el confinamiento? Y cuéntanos si estáis dentro que cabe tú, tu familia, tu entorno bien, que también quiero preocuparme, por supuesto, por los tertulianos y vuestras familias. Lo más importante es que la familia estupenda. Lo que pasa es que para los que tenemos un crío en casa, pues es mucho más complicado, porque pues tener confinado a un niño de 8 años en casa es algo tremendo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, ya ha habido voces, por cierto, que han dicho, ¿se puede salir a pasear al perro? Claro. Pero con niños pequeños que además pueden de verdad tener una situación, pero lógica, ¿eh? No digo un niño que tenga ningún trastorno de estos de TDA ni nada, cualquier niño. No se puede, nada, no, ni hacer una pequeña actividad. En cambio, el perro es fundamental. Y, hombre, el perro, pues hacer que haga también el pipí y el popo en casa, pero, hombre, hay gente que empieza... A mí sí me apunta. Hay medidas, y hoy lo han dicho un grupo de juristas, que se parecen mucho más, o mejor que se parecen, son exactamente las medidas declaradas en un estado de excepción de un gobierno que no sabe ni lo que está haciendo y que en su defecto, ante la falta de conocimiento y de incompetencia, lo que hace es ir a lo más restrictivo posible. Lo que no se puede hacer es detener a las personas o multar a la gente que
esté en la calle, que salga a tirar la basura más del tiempo debido o que salga a correr. Yo solo veo una absoluta aberración. Tenemos a un gobierno que todos los días está presumiendo, escudándose detrás de los DAO, de la policía y de la Guardia Civil, por cierto, todos infectados, de las detenciones, porque tenemos a un gobierno que está especialmente interesado en ganar la batalla de la propaganda, en que la gente crea que esto era una causa natural inevitable, y en que si hay gente irresponsable, si a alguien se le tiene que achacar todo esto, es al ciudadano convertido en un agente patógeno irresponsable, al PP, a los recortes, a Mancio Ortega. Sí. Se ha hecho ya un vídeo con una actitud bastante criminal, en el que explican que esto es un edificio en el que las ventanas del edificio estaban rotas y que el anterior presidente de la comunidad era Rajoy, que dejó las ventanas rotas. Hombre, a ver, claro que Rajoy no lo hizo todo perfecto, entre otras cosas, porque fue un presidente cómplice del PSOE en todas sus leyes más totalitarias, que ya las debería haber cancelado, derogado y haberlas mandado todas al destierro, y permitió que se mantuviera una política, digamos, de izquierdas. Eso es el gran delito de Rajoy. Pero claro, aunque esto es verdad que es una pandemia global y que no es fácil decirlo, tengo todo perfecto, pero yo pienso, no habría sido tan difícil un ejercicio de humildad en el que ante un acontecimiento que a cualquiera sobrepasa, que esto yo creo que lo puedes hacer, tú desde el gobierno dices, voy a crear, si no un gobierno paralelo, o como ayer decían desde Vox, un gobierno de emergencia nacional, un comité de expertos real, y cuando digo real, y me da pena decir esto, tienes que asumir que la mayoría de expertos posiblemente no iban a estar de tu lado ideológicamente, porque las grandes cabezas en muchos ámbitos no suelen ser, porque son gente de más de 50, 60 años, como ya dijo creo Churchill, y no suelen ser de izquierdas, porque el que con 40 dice no es de izquierdas es que no tiene cabeza, no tiene corazón, y el que con 60 no es de derechas es que no tiene cabeza. La gente profesional de los ámbitos de más de 55, 60 años pueden tener una ligera tendencia socialdemócrata, pero no son todos activos militantes de Podemos, por lo que se iba a rodear de gente que igual ideológicamente no estaban en ese fanguito progre del ámbito de hacer solo agitprop, lo del comunismo, agitación y propaganda, pero iban a ser grandes profesionales que le podían ayudar. Es decir, voy a coger a buenos médicos, juristas, economistas, porque como la situación es extraordinaria, y que me asesoren, que me ayuden, se hace lo que se llama como un comité de crisis, no solo de expertos a nivel epidemiología, o sea, a nivel bacterias. Yo creo que eso, ¿no, Federico? Eso tampoco es una locura. Si es que no hace falta pedir tanto. Mira, vamos a ver, lo único que pedimos es un gobierno que tenga las ideas claras. Luego ya discutiremos si esas ideas nos gustan. Si esas ideas nos gustan o no nos gustan. Por ejemplo, se están generando contrasentidos tales como que después de 15 días decido habilitar a la Seguridad Social para que pueda aplazar las cuotas de los autónomos y las cuotas de la Seguridad Social, y lo decido el día que tienen que pagar. Bueno, si yo voy a decidir eso, decídelo 5 días antes y que ese mes no lo paguen. O, por ejemplo, le concedo a Sanidad, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, le concedo a Sanidad, centralizo en Sanidad la capacidad de compra y se la quito a las comunidades autónomas, cuando Sanidad es un ministerio que estaba vaciado. Estaba vaciado porque se había transferido todas las comunidades autónomas y simplemente es que no sabía comprar. Y estuvieron 5 días intentando comprar, no supieron comprar y se lo volvieron a dar a las comunidades autónomas. O, por ejemplo, que aprueben en un Consejo de Ministros el 3º o 4º seguido y saquen una norma que cierra toda España, que cierra todas las empresas de España, y la sacan 20 minutos antes de su entrada en vigor, a las 23:40 de la noche. Pero es que no son no contentos con eso, es que interpretan la norma con notas internas donde se dice que, por ejemplo, hombre, diga lo que diga la norma, las empresas que tienen contratos internacionales pueden funcionar, o las empresas de transporte pueden hacer no sé qué. Quiero decir, yo, fíjate, ya no entro a valorar si hay que hacerlo de una forma o hay que hacerlo de otra, que tengo mi opinión. Yo lo único que digo es, si vas a hacerlo de una forma, hazlo bien, hazlo con seguridad jurídica, hazlo no saltándote las normas que tienen que aprobarse, hazlo con normas claras, con normas bien escritas y a tiempo. Tú quieres cerrar las empresas, a mí me puede parecer bien o mal, pero si lo quieres hacer, dar una semana de plazo. Hay una norma, mira, hay una cosa que es absolutamente kafkiana. No, al contrario que en Italia, Portugal y Francia, no se han suspendido las declaraciones y los ingresos de las deudas tributarias, con lo cual el día 20 de abril todo el mundo tiene que ir a presentar su IVA. Bueno, pues el peluquero debajo de tu casa o el señor del restaurante tiene que salir a la calle, que no puede,
abrir su negocio, que no puede, entrar, coger las facturitas del IVA, meterlas en una carpeta y llevárselas a su asesor que probablemente esté cerrado. Vamos a ver, algo que es de imposible cumplimiento, ¿cómo se tiene que poder seguir cumpliendo? Si es pero que eso es increíble. Es que bueno, lo pero es que es estás así. contando. No, Es que soy marciano. Es que, a ver, por eso yo lo decíamos estos días. No debemos, yo creo, para que haya un Estado democrático, dejar de hablar, razonar y fiscalizar las cosas, porque el hecho de que haya un virus y una pandemia y que estén trabajando de manera increíble los sanitarios, el ejército, la policía, no es. Y el resto callaos y aplaudiendo lo que diga el gobierno. No. Estos que son psicópatas o son dementes o son inútiles en un grado que también sorprende, aunque también es verdad, que el estilo a lo presidente de todos los días ruedas de prensa, que yo hago una recomendación a la audiencia, esto es una opinión muy íntima, pero yo he de confesarles que llevo tiempo sin casi ver noticias. También les digo, oigo casi menos la radio que antes, es radio mucho, como es bueno, no solo porque hago un programa aquí, siempre escuchabas radio, pero además la oigo y a veces casi menos, la oigo en las noticias, pero no estoy tampoco todo el día y hay que intentar no estar hiperconectado. Lo más cómodo, sobre todo, y seguir un poco la prensa es porque uno acaba loco. Pero las comparecencias de los ministros y de los cargos está siendo que no hace falta ahora mismo, dejan absolutamente en paro total y en quiebra a José Mota. No hace falta que José Mota haga ninguna imitación. Hacen comparecencias que parecen el sketch de verdad. O sea, No, porque en ese hoy se ha sentido, hecho viral. Es verdad, ¿no? Es que están siendo increíbles, no saben ni cómo responder. en ese sentido, Joseca, y que me perdonen las familias, las personas enfermas y quien haya perdido a alguien estos días, lo único que podemos sacar bueno de todo esto es que está poniéndose en evidencia qué tipo de sociópatas incompetentes, mentirosos. Hay que recordar que este presidente del gobierno fue el que puso una urna detrás de un biombo para sus propias primarias en su propia sede. Y yo te recuerdo una cosa sobre lo que estás diciendo en las televisiones. Ayer supimos que el gobierno acaba de meter 15 millones de euros públicos más en Mediaset y en A3 Media, mientras que los médicos están teniendo que retirar los respiradores a las personas mayores, que no ancianos, y a personas de unos 40, 50 años que también están muriendo porque no les funcionan los pulmones y tienen que poner los respiradores a gente con más posibilidades de salir adelante. Es una auténtica vergüenza. Y tenemos un gobierno que ya sabemos a estas alturas que mientras que estaba legislando los piropos en la calle, mientras que estaba diciendo que el cambio climático era el fin del mundo y estaba hablando de Greta Thunberg, lo que estaba y legislando sobre todo con la eutanasia, lo que estaba haciendo era ocultar cifras de todas las entidades sanitarias internacionales desde el 31 de diciembre de 2019, donde también está Fernando Simón, donde explicaba perfectamente lo que se nos venía encima. Y, entre tanto, en ese tiempo se podía haber dotado a la sanidad de material, haber aliviado ese estrés que está demostrando tener la sanidad, que ya venía, como ha explicado antes Federico, veníamos de una crisis, veníamos donde se han de las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas. Y un ejemplo perfecto es el de la Comunidad Valenciana. Se cargan la colaboración público-privada, se triplican las listas de espera y la espera de los pacientes más enfermos. Se criba a la gente y se la echa de comunidades autónomas como esta, como la catalana o como la balear, porque no sabe hablar catalán. ¿Qué creemos o cómo creemos que tenía que atender la sanidad ahora mismo a la gente que está enfermando y que está muriendo a decenas? Sí, es Vamos a ver, una situación increíble. Permitidme, perdón, Federico, vamos a hacer una brevísima pausa publicidad. Aunque se nos ha ido un poco el tiempo, como estos días, casi se nos hace ni media, pero no pasa nada. José Antonio Nebot lo tenemos siempre haciendo la realización de este espacio, que como saben, la tecnología nos está permitiendo hacerlo real, absoluto, con el universo virtual, pero nos vemos, la gente luego puede ver este programa además en YouTube, el canal de YouTube Es la Tarde en Valencia. Publicamos todo también en nuestro Twitter, Es la Tarde VLC. Y hay una herramienta que quiero destacar porque ha empezado a funcionar un poco más y desde aquí quiero hacer una llamada a la audiencia. Sé que muchos, por diferentes motivos, especialmente por sus trabajos, sus problemas, sus vidas, y otro porque soy consciente que de 7 a 8 de la tarde hasta el 14 de marzo muchos nos escuchaban en un coche,
volviendo de trabajar. Y esto ahora no ocurre. Por lo tanto, recuerden que tienen además una web nueva, renovada, para escucharnos en su ordenador, en su tablet, en el iPad o en su teléfono móvil, y díganselo a los que tuvieran costumbre de solo ir al FM, aunque también emitimos en el 90.5, nos pueden oír a través de la web www.esradiovalencia.es. Matizo esto para que sigan escuchándonos y sigan disfrutando de nuestra compañía, pero también porque como pueden estar en casa, pueden conectarse con su ordenador, con su tablet, con su móvil, a su correo electrónico y pueden escribirnos. Están pasando cosas buenas. Ayer y anteayer, en Es la Tarde en Valencia, hablamos con Alberto Llopis de Mipesa, hablamos de respiradores, hablamos de empresas valencianas de máxima excelencia que fabrican respiradores de máxima calidad, porque parece ser que los tiene que hacer la SEAT y ahora leemos noticias que la SEAT no los puede hacer como tocan, porque no cumplen todos los estándares médicos y de normativas ISO. Bien, pues gracias a la colaboración hay oyentes que nos escribieron y hemos conseguido poner en contacto a otra empresa que nos decía que tenían proveedores chinos que les podían facilitar material y que no se hacían con nadie de la administración, y a otro oyente que desde aquí mando un fortísimo abrazo, Pepe Vilar, que trabaja en el IBACE, el Instituto Valenciano también para la Cooperación y la Exportación, que llevan temas en el extranjero, y hemos conseguido a través simplemente de que ustedes cojan el correo electrónico y si son una empresa, si son alguien que puede ayudar, si son alguien que tiene material, nos lo envían y nosotros les ponemos en contacto, porque diferentes oyentes que nos estén oyendo en estas semanas pues nos pueden escribir y hacemos ese vehículo simplemente de poner en contacto. Así que les repito el correo electrónico, que es muy sencillo. Apunten: eslatardevalencia@gmail.com, gmail.com. Y antes es todo seguido, repito, es la tarde Valencia, no en Valencia, ahí no va el en, solo es la tarde Valencia. Hacemos esta pausa y en unos instantes seguimos aquí. Sean ustedes, por supuesto, y a estas alturas, bienvenidos. Y después de estos consejos seguimos en la tertulia. Hoy tenemos a Cristina Seguilla, Federico Barona, que están abordando, yo creo, de manera brillante muchos de los temas que preocupan: la gestión caótica del gobierno, los no comités de expertos, el ridículo de las comparecencias de muchos miembros del gobierno. Y creo que estaba Federico Barona, que tenía la palabra. ¿Qué nos querías contar, Federico? No, vamos a ver, que el día a día va a ser muy complicado, sobre todo durante este mes de abril, y sobre todo si el gobierno sigue encabezonado en no permitir el aplazamiento de los impuestos y el aplazamiento de las presentaciones. Además, vamos hacia un escenario duro, porque como se ha comentado antes, tenemos un problema con los ERTEs que se están presentando. Lo principal de toda esta historia es que las empresas necesitan dos cosas: necesitan liquidez y necesitan mantener el empleo, ¿vale? Si no conseguimos que a las empresas llegue a la liquidez, que no lo estamos consiguiendo, y no conseguimos que estos ERTEs no se conviertan en ERES, que es lo realmente peligroso, habremos fracasado. Y toda esta disfunción que se está produciendo entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno nacional, toda esta vorágine legislativa y toda esta dispersión legislativa no está ayudando a que esto ocurra. Necesitamos que haya normas claras, es una situación excepcional y tienen que haber decisiones excepcionales, y aquí es donde se van a ver a los hombres de Estado y donde se va a ver si de verdad tenemos una persona o unas personas las que nos están gobernando, que tienen sentido de Estado y que pueden hacer frente a esto. Y la verdad es que de momento están dejando bastante que desear. El ministro de Consumo esta mañana, bueno, es que ha sido tremendo, ¿eh? O sea, ha sido tremendo. La reflexión sobre... Como decía, que a veces cuando ya veo que un vídeo es viral, porque sé que han hecho una machada de esas, y no sé por qué, porque ahí me vence mi parte demasiado buena, no lo veo por no pasar lo que se llama vergüenza ajena. Fijaos que no son familia, no es lo de qué pena que tu tía o tu tío o tu cuñado que mal lo ha hecho, pero me da como una mezcla de pena, soy honesto, y también un poquito de asco. Dices, ya, pero no es lo que gane, es que de esa persona igual depende. El ejemplo que les ponía antes con el tema de los respiradores, desde la me dice que ahora les han hecho al final un pedido un poco superior, pero dice, llevamos varios días perdidos y muriendo 700 personas al día. Es que es una gestión caótica, pero vamos a aclarar. La idea de gobierno criminal o de negligencia es porque es que ahora la gente se muere. Ya no se quedan en paro, ni lo pasan muy mal.
la gente se muere. Y no parece que les importe, porque yo tengo una percepción, no sé si a ustedes les ha pasado, que todos los aplausos, todos los anuncios de quédate en casa, lo dije el otro día, pero lo siento, lo repito, tienen un aroma IKEA que también es grave. No, esto no es quédate y goza de los tuyos y de hacer pancakes en casa. Es que no es así, te quedas por necesidad, está muy bien que hagamos actividades para pasarlo de la mejor manera posible, pero están pasando cosas y se están haciendo cosas muy mal, ¿no? Cristina, adelante. Acabamos de... Por cierto, cuéntanos también la entrevista maravillosa que has publicado por Navarro. Hombre, el presidente de la Confederación Empresarial, cuéntanos también cuando quieras, que te ha comentado, que me parece muy importante. Sí. Mira, para no perder el hilo de lo que acabas de decir, quien espere el más mínimo sentido de Estado o quien no sepa de qué va esto, hay que saber que Pablo Iglesias ya ha vuelto a sacar hoy otra vez a colación el artículo 128 de la Constitución española, que usa de forma incompleta y para lo que él quiere, diciendo que la riqueza privada, o sea, la base, el derecho a tener propiedad privada, la base de cualquier democracia, está sujeta al interés general. No al interés de los políticos. No son los políticos los que tienen que decir cómo tengo que disponer de mi dinero o no pueden disponer de tu dinero bajo ninguna excusa. Y eso también está protegido por la Constitución. Tenemos un gobierno que está intentando meternos con todas las medidas que van a avanzar hacia la nacionalización de todos los sectores. Ahora mismo hay un parón casi absoluto de la productividad. Lo que tú estás diciendo, mientras que la gente sale a aplaudir a los balcones, tenemos a gente a la cual el negocio se le está yendo al garete. Y si mantenemos estas medidas hasta mayo, ayer avanzaba un economista que tendríamos de 1 a 2 millones más de parados, sin hablar, sin incluir los ERTEs, que me corrija Federico. No, seguro. Pero sabemos ahora otra noticia que la gente que nos esté escuchando podrá ver en Libertad Digital, y es que el gobierno acaba de confiscar los materiales, la materia prima, a las fábricas de hidrogeles que está utilizando tanto el sector sanitario como el doméstico o cualquier otro para desinfectarse las manos, para tener una higiene muchísimo más extrema de lo habitual. Y esto nos recuerda a cómo el gobierno ha tenido confiscadas mascarillas y material sanitario de primera importancia para salvar vidas en las aduanas, o cómo antes de ayer en la aduana de Zaragoza se cerró se paralizó 5.000 kilos de mascarillas de 3 de la tarde del martes a 9 de la mañana del miércoles, porque las aduanas dependen como bien sabéis, de la agencia tributaria, y la agencia tributaria del gobierno. O sea, lo que se está haciendo es una absoluta aberración, sin entrar ya en la materia de todos los 650.000 test que el gobierno compró, en cuyo prospecto decía que no servía para el coronavirus, el tiempo precioso que se perdió, y los nuevos test que han comprado que solamente detectan el coronavirus en el 50% de las ocasiones. Eso es literalmente, en mayúsculas, un gobierno criminal que tiene que ser querellado y absolutamente destituido del primero al último, empezando por Pedro Sánchez, que no ha dicho ni una verdad. Sobre la entrevista a Borja Navarro, me puse en contacto con él porque vi, como estáis viendo vosotros, cómo se está deplorando y denostando al sector privado, cómo las empresas, las pymes y los autónomos se nos está maltratando absolutamente cuando somos la única fuente de ingresos de un Estado, de este país. Y bueno, y él ha dejado pues meridianamente claro que es intolerable cómo se está atacando a los empresarios en este momento, ¿no? Que la mayoría de los empresarios, recordemos, el 98% no son IBEX 35, ¿no? Ni Amancio Ortega, que por cierto está haciendo una labor encomiable con las donaciones. Es que se nos olvida Federico. siempre, y siempre intentamos, o se nos está intentando identificar al empresario con el señor del puro que va en un Mercedes y tiene a su cargo a cientos de trabajadores, ¿no? Siempre, y machacan con esa imagen, llevan años igual. Aquí el problema está también con el grande, pero con el empresario que tiene 8-9, con la persona que tiene un gimnasio, que tiene un restaurante, que tiene un kiosco, que tiene cualquier una gestoría, un que al final no deja de ser, abogados, claro. Que no deja de ser un autoempleo con empleados, pero no deja de ser un autoempleo que se está sacando su sueldo, y al final lo que no podemos hacer es ponerle las cosas difíciles a ese señor. O sea, lo que no podemos hacer es entorpecerle en el tema de los ERTES, lo que no podemos hacer es hacerle pagar un autónomo
o la seguridad social de sus empleados cuando no ha podido facturar nada desde el día 14. Lo que no podemos hacer es todo ese tipo de cosas. Tenemos que ayudarlo y no endemoniarlo. Y los estamos endemoniando, los están endemoniando. Entonces, evidentemente, la salida de la crisis va a ser dura. A mí me preguntaban esta mañana, un compañero tuyo, si pensaba que esta crisis era peor que la del año 2008. Y yo creo que es peor que la del año 2008, pero por una razón. La del año 2008 se vio venir. O sea, el año 2008 vino poco a poco, la gente pudo ver, pudo hacer sus ajustes. Fue muy dura, ¿eh? Pero empezó el 3 de septiembre del 2007 y fue aumentando por sectores, empezó con el tema inmobiliario, se fue vampirizando por ahí. Está venido de golpe y para todo. O sea, de repente nos ha caído una bomba atómica, ¡pum!, ha caído y ha aumentado el número de parados en la barbaridad que han dicho hoy y la barbaridad que se dirá en abril, y ha dejado sin liquidez a las empresas, ha cerrado las fronteras. O sea, es que es la tormenta perfecta. Todo. Bueno, la perfecta por 3, porque como todos dicen, la situación general y global es un bloqueo, porque no es España, es Europa, es el mundo, es Estados Unidos. Es verdad que es un bloqueo, que aunque tú quieres exportar y no puedes exportar, quieres importar y no puedes, pero claro, lo grave siempre es lo que decíamos, que te toquen. Aunque yo siempre confío, y lo dije alguna vez y lo repito, a mí un sacerdote hace años me dijo: el Señor jamás consiente un mal del que no pueda sacar un bien superior. Pero claro, hasta que nos llegue el bien, yo confío y veo algo de luz. No la veo ahora, la veo igual a unos años o años vista, pero que nos toque justo. No un gobierno del PSOE. Si un gobierno del PSOE nos parecería un gobierno de tecnócratas increíble. Un gobierno del PSOE con Podemos, con nacionalistas y con 23 o 25 o 487 ministros. La peor situación, el mayor caos, porque se ha demostrado, como siempre, que cuantos más es más difícil tomar decisiones, ponerse de acuerdo, todo es caótico. Hombre, ahí hemos tenido muy mala suerte, pero bueno, oye, nos ha tocado, es España y hay que aguantarlo, pero es verdad. Bueno, os quiero decir una cosa que viene de hoy. Calviño acaban de solucionar un problema grande, que era que hemos incluido las artes escénicas, la música y el cine en las medidas urgentes por el coronavirus. Ostras, esto lo leeré ahora. Eso es de hoy. Pero... Vale, entonces... Fantástico. Cristina, ¿qué querías decir? No, por cierto, que no se nos olvide, aunque aún tenemos tiempo, Cristina hoy, porque además viene menos veces, piensa qué canción quieres para el final del programa, que además ahora lo estamos haciendo mejor incluso con la tecnología y acabamos 2-3 minutos antes. Lo digo ya, la de My Way de Frank Sinatra. Bueno, muy bonita, me parece bien. Pero, escucha, no nos metamos tanto con Podemos volcándole aquí toda la responsabilidad y toda la incompetencia y todo el sectarismo, porque tenemos a un presidente del gobierno mentiroso, plagiador de tesis, absolutamente incompetente, que su única experiencia laboral además ha sido estafando a viejecitas en Caja Madrid, en el Consejo de Caja Madrid. Tenemos al señor Ábalos visitando con nocturnidad y alevosía, escoltando maletas cargadas de oro chavista para driblar la aduana de Barajas. Y vamos a ver. La verdad es que es un PSOE muy Podemos. La verdad es que tenemos en total casi con todos los gobiernos socialistas que hemos tenido, si no casi exactamente lo clavamos, 10 millones de parados fabricados por cada uno de los 3 gobiernos socialistas. Ojo, porque habría que empezar a aprender cómo son las cosas. ¿Tú puedes decirme a mí que Iglesias es más sectario que Pedro Sánchez? No. No, es más inteligente, y yo creo que es la inteligencia al servicio del mal, la de Iglesias. Y Sánchez, claro, se le nota que es infinitamente, que eso se nota, se transmite. Además, estos días el comparecer mucho casi es peor, se nota más la evidencia, que es muy impostado, es muy forzado, es como un producto, pero un producto un poco, valga ahora la comparación con lo que compran de China, defectuoso. Te propongo que preguntes a tus oyentes y que te manden un correo. Regalo si quieres, ¿qué persona, qué pyme, qué empresa contrataría a Pedro Sánchez de la iniciativa privada? ¿Quién pondría contratar su empresa? Pero eso es muy cruel, es que parece una tontería, una broma y es verdad. Es que a la mayoría no les contrataría a nadie. Es que eso es cruel, pero es verdad. Está gestionando el país, todo, o sea, dependemos de ellos. O sea, en el peor momento estamos en las peores manos. Y esto es lo que tiene que entender la gente, porque es ahora el momento de hablar de política. Yo
a mí me molestaba mucho desde el primer día, cuando la gente decía, no es momento de echar en cara, es momento de, perdona, es momento de que... Es momento, a ver, uno tiene que cumplir con las normas, pero No. puede echar en cara a todos si no estamos en una democracia. Otra cosa es que uno cumpla y no salga de casa y compre online y se porte bien. Pero... ¿Por qué estamos en este punto? Es decir, claro que hay una pandemia global, pero también tenemos a todos los países del mundo y estamos desglosando cuáles son las estadísticas de cada uno y sabemos que en Israel tienen 70 muertos, gente que ha empezado a tomar medidas como en Portugal. Corea del Sur, Taiwán, sí. Y nos estábamos riendo de los países que decían que iban a cerrar las fronteras. Lo que no puede ser es que tengamos 24 horas de programas en los cuales nos están diciendo que el cambio climático es el fin del mundo por culpa del machismo y el colonialismo, que venga una niña que tiene 4 desórdenes psiquiátricos distintos y que debería de estar en su casa y que sea el ama del mundo porque se nos va el mundo al carajo. Cuando hay teorías científicas de verdad y cuando tenemos al doctor Cabalas que nos está explicando lo que va a pasar y nos está avisando, la gente se ríe de la ciencia. Y eso es lo que ha conseguido esta clase política. Filosofía, ideología, pragmatismo y objetividad y ciencia fuera. Un apunte, una idea que os quería compartir y que me deis vuestra opinión. Puede ser casual, pero ¿os dais cuenta que todo lo que se ha puesto en marcha, ya sé que son tiempos excepcionales, pero claro, también como dicen siempre, a las personas se les conoce en lo bueno, pero sobre todo en lo malo, porque parece que en lo bueno... todos somos o buenos o malos o simpáticos, ¿no? Amigos, en una fiesta, montas una fiesta de cumpleaños, invitas y todos son risas. Estás enfermito y a ver cuántos te llaman. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿necesitas que algo? Todo lo que se tiene que aplicar ahora, y se está aplicando en muchos países, y también en España algunas normas, lo que dicen las recetas, ¿no? Muchas son literales las que siempre ha propuesto Vox. Ya sé que Vox, como muchos decían, se ponía como el agorero malo que se pone siempre en lo peor. Pero no existían los Estados-nación, no existían las fronteras, no existía el ejército para nada, no existía nada, porque ahora parece que todo eso existe y nos tienen que limpiar lo que todos están pensando, ¿no? Esa presión, lo de ahí detrás a todos, esas instituciones, esas medidas de recuperar las fronteras, entonces, bueno, lo digo porque esa globalización, que era imparable, pero ¿cómo vas? ¿Tú crees que vas a cerrar un aeropuerto? Bueno, vas a cerrar todo. Y con un virus, ¿eh? No es que ha habido una guerra atómica, pero es un virus. No, pero vamos a ver, hay cosas que habrá que reflexionar sobre también un poco cómo avanza Europa, el mundo, ¿no? Las medidas tanto económicas como políticas. Está claro que hay cosas que te vienen dadas, ¿no? Evidentemente nadie tiene la culpa del virus, nadie tiene la culpa de que se cierren las fronteras, eso lo tengo claro. Pero está claro que las decisiones que tú estás tomando no las estás tomando bien. Está clarísimo. O sea, la subida que hemos hablado antes del paro quiere decir que no lo estás haciendo bien. La subida que va a haber en abril lo estás haciendo peor. O sea, el sacar reales decretos todos los días, eso no es una buena señal. El interpretarlos con normas internas es una barbaridad jurídica. Entonces, todo eso, quiero decir, hay cosas contra las que no se puede luchar. Evidentemente, si se cae un puente, bueno, pues se cae un puente. Pero aquí armamos un follón, y yo lo recuerdo con el tema del Prestige, que no sé cuál era la opción mejor, si meterlo en la ría o sacarlo fuera como se hizo, y se armó un lío. Y ahora es que aún no hemos conseguido proteger a nuestros sanitarios ni a los trabajadores de las residencias, no hemos conseguido hacerlo, ni a la policía ni a la Guardia Civil, que eso es una auténtica barbaridad y no los hemos conseguido hacerlo porque no hemos sabido comprar material. Y es que, nos han timado con los... ¿Cómo puede ser que no se haga test, que pase todo eso? El tema de que habría que intentar hacer porque mucho no los test hemos sabido comprar. Pero ¿cómo es que los políticos se lo hacen todos enseguida? Pero perdona, que tiene una explicación. Pero que tiene una explicación. Que tú, cuando montas el primer Real Decreto el día 14, dices que todas las compras se centran en el Ministerio de Sanidad. Y es que el Ministerio de Sanidad está vacío de contenido. Es un ministerio que se nombró a un filósofo porque así representaba a IZ y cuando se negociara con Corra... Sí. Claro, y es un ministerio que, como están cedidas todas las competencias a las comunidades autónomas, es un ministerio que está vacío. Entonces, si lleva 20 años sin comprar, básicamente es que no sabe comprar. Y se perdió una semana vital donde el resto de países sí que estaban comprando y nosotros no pudimos comprar. Y por eso están desprotegidos todas nuestras personas sanitario y nuestras fuerzas del Estado. Mira, lo que estás diciendo es muy bueno porque reconoce explícitamente el fracaso del Estado de las autonomías. Es decir, ante un gobierno incompetente,
está claro, un gobierno central incompetente, está claro que es mejor tener las competencias descentralizadas. Si no existieran los gobiernos nacionalistas, podríamos tener la educación descentralizada. Pero el gobierno se da cuenta de que ante una crisis hay que centralizar la sanidad. Hay que centralizar las compras, perdón. Cuando se da cuenta de que es incompetente, de que es incapaz, cuando se da cuenta de la cagada máxima, decide volver a descentralizarlas otra vez. Pero perdona. Pero lo hace de hecho, porque no saca un Real Decreto descentralizando. Lo hace de hecho. Exactamente. Y además, es peor. Pero es que además sigue confiscando material. Hay un vídeo deplorable ahora mismo en el cual está echando en cara las muertes, todas las muertes, al Partido Popular y al neoliberalismo. Hay un vídeo que ha hecho Podemos con Público, con Roures y con Escolar y compañía, lo peor y lo más miserable de la profesión. Y que además se han dedicado a echar a la gente a la calle al 8M, que es donde hubo un repunte de un 2.200% en contagios. Pero es que os digo más, no hay 10.000 muertos en España por el coronavirus. Hoy había el presidente de la asociación que reúne a todas las funerarias de España. Efectivamente, eso es clave, ese dato. Y decía, los muertos hay que multiplicarlos por 4. O sea, tendríamos ahora mismo 40.000 muertos o más. ¿Por qué? Porque no se está haciendo los test a la gente fallecida. Es decir, si tú no te haces el test por coronavirus antes de morir, no computas en esa cifra letal. Y hoy me decía un policía, pero si nosotros estamos yendo a las casas con las familias devastadas porque se les ha ido un familiar en 4 días o en 4 horas y directamente se han ido a la morgue. Pero está siendo una situación dramática en todos los sentidos, de mala gestión, de las muertes, de los problemas crueles a los que se enfrentan los sanitarios, los médicos. Luego el tema de cómo suceden las muertes en esta soledad y en que nadie puede ir al entierro. Hay algo que ahí yo tampoco acabo de entender. Si la mascarillas, guantes a una distancia X, el muerto va dentro, me imagino, puede ir incluso dentro de algún tipo de bolsa especial y de un ataúd. Ahí no sé exactamente qué va a toser, qué particular va a haber. O sea, no acabo de percibir, aunque he de confesar que algún famoso, por cierto, ya ha habido varios que han muerto, muchos de ellos en el mundo del vino, grandes bodegueros, pero algún famoso murió hace unos días y sí que había escenas de la familia, los 3 o 4 directos, no digo un funeral multitudinario, acompañando el coche fúnebre. Es que no entiendo. Pero eso no entiendo, pero en el caso de Carlos Falcó sí que hay escenas en las que se ve el coche, el féretro, las hijas. No entiendo por qué eso por cierto, no se puede. Y ya que estamos diciendo cosas que nos cabrean, a mí, hay una de las cosas que particularmente más me está cabreando. Yo no quiero gestos de los políticos diciendo me rebajo el sueldo y tal, hombre, pero por lo menos que tengan la decencia de no cobrar los pluses de desplazamiento. No, es que la decencia no saben lo que es la decencia, don Federico Barona. Es que no de verdad. Y esto no va por colores, porque creo que no ha renunciado de ningún color. Entonces, esto no va por colores, pero bueno, si los políticos, los diputados autonómicos tienen un plus de desplazamiento, pues hombre, si no se desplazan, no deberían cobrar ese plus de desplazamiento, entiendo, ¿no? Efectivamente. O los diputados del Parlamento Valenciano no deberían de dar una votación para subirse el sueldo, ¿no? Sí, eso fue anterior. Por aclarar, fue a finales de febrero, pero bueno, sí, ya estaba la situación, digamos, ya era dramática. Pero fíjate, vale, bien, pero es que un plus de desplazamiento es eso, un plus de desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay plus. Es mucho más sencillo. Sí, claro, ya no entra en solucionar la cultura como producto necesario, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Creo que no estamos en ese momento. Vuelvo a repetir, que necesitamos medidas extraordinarias para una situación extraordinaria y no tenemos... Pero para eso, don Federico, hace falta gente extraordinaria y tenemos a los más ordinarios del territorio patrio. Hoy, 2 de abril, se cumple 15 años de la muerte del que fue mi papa y el de mucha gente, especialmente de una generación, que fue San Juan Pablo II, el papa polaco, Karol Wojtyła, ese gran hombre que incluso algunos recordamos de blanco, impoluto, esquiando. No digo el blanco que todo es normal cuando vemos al papa. 15 años de su muerte, nosotros vamos a publicar además una de sus frases, que yo creo que puede ser incluso un broche para
acabar este programa que hoy hemos tenido, la entrevista a Daniel Lorenzo de inicio, pero Cristina Seguí y Federico Barona, increíble y maravillosa esta tertulia. Y entre muchas de aquellas frases que tuvo San Juan Pablo II dijo: el amor vence siempre, aunque en ocasiones y situaciones concretas pueda parecernos impotente, Dios siempre puede más. Esperemos que sea así y que venza no solo el amor, sino la bondad, porque creo que maldad, sobre todo en el ámbito público, llevo casi 2 meses con esta martingala, perdónenme, pero es que veo maldad. El tema de ineptitud, es que no sabe, ha sido torpe, ay, no ha tenido un día una declaración afortunada. Cuando se juntan, y ahora lo vemos, que todos los días son declaraciones desafortunadas, ya no sé si solo hay ineptitud o también hay maldad, sinceramente. Don Federico Barona, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío. Y doña Cristina Seguí, muchísimas gracias, una ilusión que haya vuelto y espero que, aunque sea en esta situación de confinamiento, podamos verla más veces y que participe más veces aquí en Es Radio Valencia en Es la Tarde. Por supuesto, para mí es una catarsis y sobre todo ahora que estoy aquí encerrada, o sea que cuando queráis. Pues ha sido un auténtico placer. Acabamos, les dejamos con este My Way de Frank Sinatra. Mañana, viernes culturales, y además ya les adelanto que tendremos de nuevo también a una gran representación del mundo de la ópera y tendremos a muchos de nuestros tertulianos de viernes. Así que sigan en sintonía de radio, en el digital, en el FM, sigan en casa, tranquilos, confinados y por supuesto que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.